Hola, somos el equipo número 6 y les vamos a presentar los periféricos del equipo de cómputo. El equipo de cómputo. El equipo de cómputo se refiere a los mecanismos y el material de computación que está adjunto a él. A un equipo de cómputo también nos podemos referir a una tableta, a nuestra PC, también incluso hasta una computadora y también a una calculadora. Definición y tipos de periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son todos aquellos dispositivos que permiten introducir datos o información en una computadora para que ésta la procese u ordene. A pesar de que el término periférico implica a menudo el concepto de adicional, pero no esencial, muchos periféricos son elementos fundamentales para un sistema informático. Sin embargo, al ser fuentes primordiales de entrada, se pueden considerar como extensiones de un sistema. Un dispositivo de entrada es cualquier periférico, dispositivo del equipamiento de hardware de computadora utilizado para proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento de información. Los periféricos de entrada y salida son componentes. Componen la interfaz del hardware, por ejemplo, entre un escáner o controlador de 6 grados de libertad. Estos son algunos ejemplos de los periféricos de entrada, como puede ser el teclado, el mouse, el escáner, la cámara web, el joystick, y estos son por mencionar algunos. Periféricos de salida. ¿Qué son los periféricos de salida? Los periféricos de salida muestran al usuario el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por el computador. Por periféricos de salida se entiende un complemento electrónico que es capaz de demostrar y representar la información presentada por el ordenador, en forma de texto, gráficos, dibujos, fotografías, espacios tridimensionales virtuales, esquemas y muchos más. Por su tecnología, los periféricos de salida se pueden dividir en visuales o soft copy, como las pantallas de las computadoras, y de impresión o hard copy, como los diversos tipos de impresoras, plotters, etc. Ejemplos de periféricos de salida: pantalla o monitor, impresora, altavoces auriculares, plotter, fax, datashow o cañón. Periféricos de almacenamiento. Se encargan de guardar los datos de los que hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que hayan sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga la computadora. Los más comunes son disco duro, unidad de CD, unidad de DVD, unidad de Blu-ray disc, memoria flash, memoria USB. Periféricos de comunicación. Los periféricos de comunicación facilitan la interacción entre dos o más computadoras, o entre una computadora y otro periférico externo a la computadora, permitiendo interactuar con otras máquinas o computadoras, ya sea para trabajar en conjunto o para enviar y recibir información. Algunos ejemplos son el fax modem, la tarjeta de red, la tarjeta wireless, los hub USB y la tarjeta Bluetooth. Periféricos mixtos. Un periférico mixto es aquel que puede cumplir funciones tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, discos rígidos, disquetes, unidades de cinta magnética, lectores, grabadoras de CD, DVD, disco zip, captura, salida, memoria flash, tarjeta de red, modems, placas de video, etc. Software. Se conoce como software al soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. La interacción entre el software y el hardware hace operativo un ordenador, es decir, el software envía instrucciones para que el hardware las ejecute, haciendo posible su funcionamiento. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas, tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas
concernientes a la edición de textos, el llamado software de sistema, tal como el sistema operativo que básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones y proporcionando una interfaz con el usuario. El software en su gran mayoría está escrito en lenguajes de programación de alto nivel, ya que son más fáciles y eficientes para que los programadores los usen, porque son más cercanos al lenguaje natural respecto del lenguaje de máquina. Hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware es la parte física de un ordenador o de un sistema informático. Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cable y circuitos de luz, placas, utensilios, cadenas y cualquier otro material que sea necesario para hacer que el equipo funcione. El término viene del inglés y significa partes duras. ¿En dónde se encuentra el hardware? El hardware es básicamente utilizado por las computadoras y aparatos electrónicos. Cualquier parte del equipo, como llaves, cerraduras, cadenas y piezas de la computadora en sí, se llama hardware. El hardware no se limita a los ordenadores personales, también se dispone en los automóviles, teléfonos móviles, cámaras, robots, etc. ¿Cómo tener un buen funcionamiento? Para tener un buen funcionamiento del hardware también se necesita el software, que es la parte lógica de informática y no es tangible. En el software donde está toda la parte electrónica y tiene el poder de hacer todas las operaciones que realiza un sistema electrónico. El software es cualquier programa informático que se puede utilizar, copiar, etc. Y solo con la combinación de software y hardware el ordenador puede trabajar de manera más precisa y eficaz. Hardware básico. Realmente solo se necesita el hardware básico como es el CPU, la memoria RAM, el disco duro y el monitor, la tarjeta gráfica y el llamado hardware complementario como son los periféricos como por ejemplo el teclado, el ratón, la unidad de disquete, la unidad de CD, DVD, la impresora, el escáner, el disco duro rígido, los altavoces, etc. para que la computadora funcione mínimamente.